Si le diste clic a este video es porque quieres aprender las mejores formas de aprender inglés. Quédate hasta el final que te voy a regalar un par de tips muy importantes para que puedas agarrar esa fluidez que tanto necesitas. El primer tip sería escuchar mucho inglés. Esto nos ayuda a captar cómo ellos hablan el inglés, cómo suena el inglés, cómo sería la fonética del inglés y cómo ellos juntan las palabras para hablar fluido. Escuchar mucho inglés nos ayuda muchísimo al listening, que es cuando uno escucha y ya sabe más o menos de qué están hablando, sobre qué tema están hablando. Cuando uno dice, oye, están hablando de esto, mientras más escuchas inglés, más fácil se te va a hacer entenderlo. Es muy importante que escuches mucho podcast, escuches muchos audios, escuches series, escuches muchísimo inglés. Escuchar mucho inglés te va a abrir el entendimiento. No te preocupes si no entiendes al principio, pero lo importante es escuchar muchísimo para que tu cerebro vaya captando lo que va escuchando. Necesitamos escuchar muchísimo inglés para luego seguir con los siguientes pasos. Te recomiendo que escuches primero varias veces y luego ves cómo se escribe. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque cometemos el error de ver la palabra, de ver lo que están diciendo y luego escuchamos. Te recomiendo que escuches mucho, escuches varias veces y luego ves cómo se escribe lo que estás escuchando. Eso es muy importante para que vayas captando cómo suena realmente el inglés. Otra forma de aprender inglés sería leer libros, leer textos, buscar en internet, leer algunas historias, algunos textos y tratar de leer en voz alta. Es muy importante que leamos en voz alta porque esto nos permite afianzar más nuestro speaking. Es importante también cuando leamos, leer despacio, pronunciando lo mejor que podamos, escuchando obviamente una guía de cómo sonaría o cómo se uniría ciertas palabras para leerlo bien. Leer mucho en inglés nos ayuda a nuestro speaking, nuestro habla. Y también es muy importante ver cómo podemos unir ciertas palabras dependiendo si termina en vocal y le sigue una consonante. Leer en inglés es muy importante porque esto nos ayuda a conectar las palabras y nos da más seguridad al hablar. Y eso al igual sería más fluidez al hablar. Nuestro speaking se fortalece a medida de que leemos en voz alta. Claro, tenemos que leer en voz alta, pero pausadamente. Luego de que ya hayamos leído bastante suficiente, repetimos el texto, repetimos la palabra y básicamente cada vez que vamos leyendo más, vamos soltando un poco más la lengua, que se nos traba un poquito, porque son palabras nuevas, son pronunciaciones diferentes, suenan diferentes, pero no te preocupes, te recomiendo que leas despacio, que leas en voz alta y trates de pronunciar o repetir, de sonar lo más exacto posible para que suene bien cuando lo hablas, cuando lo digas y te entiendan. Obviamente te entiendan cuando tú hablas, cuando pronuncias lo más exacto posible lo que estás escuchando. Mientras más exacto seas en la pronunciación que estás escuchando, te van a entender perfectamente. Otra forma de aprender sería que crees ocasiones donde tú tengas que hablar o practicar en tiempo real básicamente lo que estás aprendiendo. Un ejemplo sería si tú estás aprendiéndote una oración o estás aprendiéndote un diálogo o estás aprendiendo algo acerca de cierto tema, trata de crear en tu mente una ocasión donde tengas tú que soltar o decir, donde tengas tú que decir eso que estás estudiando. De esa manera te aseguro que vas a captar muchísimo el inglés, porque cuando lo utilizamos en tiempo real, automáticamente dices, tengo que decirlo para poder defenderme. Crea ocasiones
donde tú puedas aplicar lo que estás aprendiendo. Cuando tú creas esas ocasiones, el cerebro automáticamente se mete el inglés y no lo tienes que pensar tantas veces. Es más fácil cuando tú creas una ocasión, tú la creas y tú dices, wow, creo la ocasión, tengo que defenderme. ¿Cómo lo haría? Voy a lo real, donde tengo una situación, necesito hablar sobre cierto tema. Entonces, ¿cómo haría yo en caso de que tenga que expresar cierta oración? Entonces ahí es donde tú entras y sueltas, creas esa ocasión y la sueltas. De esa manera te aseguro que vas a aprender muchísimo más rápido. Otra forma súper importante para crecer tu vocabulario, para crecer tu speaking, para crecer tu listening, es que veas películas y series en Netflix. Las colocas en audio inglés con subtítulos en inglés. Es muy importante que le coloques los subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque si yo escucho inglés y coloco subtítulos en español, obviamente no coinciden con el audio que están hablando. Entonces eso lo que te va a hacer es confundir. Entonces te recomiendo que cuando veas la serie o veas las películas, coloques el audio en inglés con subtítulos en inglés. Cuando vemos películas y series, aprendemos por asociación. Vamos escuchando, vamos viendo, vamos observando lo que están diciendo y asociamos visualmente. Escuchamos y asociamos. Esto nos ayuda muchísimo a desenvolvernos en el idioma. Es muy importante que coloques el audio en inglés y los subtítulos en inglés. No importa si al principio no entiendes nada. Lo importante es que escuches y veas lo que estás escuchando. Eso es muy importante. No te preocupes si al principio no entiendes nada. Créeme, con el pasar de los días vas a ir reteniendo muchísimo más rápido que si estudiaras en un curso convencional donde te enseñan solo gramática. En esos cursos te enseñan gramática, te vuelven un experto en gramática. Entonces te vuelves un experto en inglés, pero no vas a hablar, no vas a tener fluidez, sino lo que vas a hacer es escribir perfectamente. En todos esos cursos que te enseñan tanta gramática, no te enseñan lo que es el habla. O sea, nosotros necesitamos es hablar, no escribir. La escritura yo te la recomendaría que lo dejáramos de último. ¿Por qué? Porque primero necesitamos escuchar. Luego que escuchamos, entendemos. Luego que entendemos, hablamos. Y de último, escribimos. Entonces, de esta manera yo te garantizo que vas a hablar muchísimo más rápido que un curso convencional donde te van a enseñar solo gramática. En otra parte, cuando nosotros estamos escuchando inglés, necesitamos escuchar lo más claro posible e intentar igualar lo que estamos escuchando. Tratar de hacer sonidos diferentes. Tratar de hacer sonidos auténticos y reales de lo que estamos escuchando. Cuando escuchamos, repetimos la frase hasta que nos salga similar a lo que estamos escuchando. Y si tú eres un buen oyente, te aseguro que vas a igualar el sonido original que estás escuchando con tu voz. Entonces vas a tener un inglés muy bien hablado. Repite las frases varias veces, habla en voz alta, repítelo varias veces y ella se te va instalando en el cerebro automáticamente. El inglés es un idioma muy sencillo de aprender, es un idioma universal. Tú puedes estar en cualquier país y en cualquier país te puedes comunicar fácilmente en inglés. Te recomiendo que cuando estés estudiando las frases las digas tal cual. Dilas tal cual como lo estás escuchando. Cometemos el error de ponernos a saber de dónde sale la pronunciación, por qué lo pronuncian así, por qué no pronuncian esta letra, por qué omiten esta otra. No te pongas con eso. Lo que te recomiendo es que repitas exactamente como lo estás escuchando y yo te aseguro que
a pasar de los días, escucharás por ahí en una película, en una serie, en un audio, exactamente como te la estudiaste y la vas a captar enseguida. Otra forma de aprender inglés es que estudies las frases, palabras y vocabulario necesario, porque también tenemos ese error de que queremos comernos el mundo entero y queremos saber palabras y nos aprendemos palabras súper complicadas, y solo con el hecho de que, bueno, yo me sé ciertas palabras y ya yo sé inglés. No, vámonos a lo que necesitamos, vámonos a las palabras, a las oraciones más esenciales en el inglés. Y para eso tienes este canal. En este canal vamos a subir todo el inglés necesario, vamos a hacer escenas necesarias, vamos a hacer conversaciones, vamos a hacer de este inglés súper sencillo. Este es tu canal, este es tu canal. En este canal yo te voy a simplificar todo eso. Te voy a dar guías, te voy a dar verbos, te voy a dar vocabulario, te voy a dar palabras, te voy a dar contracciones, te voy a dar infinidad de inglés para que tú tengas solamente que darle clic a los videos, y con esos videos ya tú vas a saber cómo puedes estudiar el inglés, cómo puedes aprender de manera más sencilla y rápida el inglés. Otra manera que yo te recomiendo para que aprendas el inglés, que agarres tu teléfono, le des grabar audio, lo pongas a un lado, agarres una hoja donde tienes ya lo que te estás estudiando y lo vayas leyendo. Velo leyendo lento, varias veces y en voz alta. Velo leyendo varias veces, lento y en voz alta, varias veces. Luego detienes la grabación y te escuchas. Escúchate y haz una comparación de un audio original de lo que estás estudiando con tu audio. Ahí comparas y ves la similitud y ves dónde está la falla para corregir esa pronunciación o esa palabra que no se escuchó bien, o esa parte de lo que grabaste que no se escucha muy igual o no se parece al audio original. Es importante que te grabes, leas en voz alta y despacio varias veces. Haces varias grabaciones hasta que te salga bien. No te tiene que salir perfecta al principio, pero es importante que se escuche y se entienda. Por eso te recomiendo que leas despacio, en voz alta, y trate de que el audio que tú estás grabando sea muy similar al audio original. Haz tu comparación, ves dónde está la falla. Donde esté la falla, ahí corrige. Ah, esta palabra no la pronuncié bien. Es muy importante que te autocorrijas. Cuando te haces esta corrección tú mismo, ya para la siguiente vez no vas a cometer el mismo error, sino que ya vas avanzando. Vas avanzando. Esto es una progresión. Mientras más le dediques al hablar en voz alta y tratar de igualar el audio original con el audio que tú estás grabando, te aseguro que hablarás súper bien y más rápido. Entonces, la recomendación es, si quieres aprender inglés, este es tu canal. Te recomiendo que te suscribas al canal, que le des like y comentes. Es muy importante tu comentario. Me voy a detener a leer tu comentario. Comenta aquí abajo sobre qué tema quieres aprender. En este canal, que es tu canal, te vamos a regalar muchísimo inglés. Te vamos a regalar muchísimo inglés. Si te gustó, que yo sé que si te gustó, comparte este contenido con tus amigos. Ok, vamos con los tips que les prometí al principio del video. Sumérgete totalmente en inglés. Sumérgete totalmente en inglés. Sé disciplinado. Sé disciplinado. Practica todos los días al menos 30 minutos al día. Todos los días sin falta. De esa manera vas a llegar a la fluidez súper más rápido. No te rindas. Sé constante. Quítate esa barrera del idioma. Haz tu comparación. Haz tu comparación. El inglés es un idioma súper sencillo y fácil de aprender.